Hola gente, seguidores, seguidoras del grupo Grite, estamos acá en otro encuentro y otra vez tenemos un invitado de lujo, pero hoy es lujo, lujo, lujo de verdad. El grupo Grite, tantas veces en nuestras reuniones hemos hablado ya desde hace años, hay que hablar con él, hay que rastrearlo, hay que encontrarlo, tenemos que preguntarle cosas a él porque es un verdadero ícono del cine de terror y del cine en general y de la actuación en Argentina. Y la verdad que para nosotros es un placer y un honor tener como invitado nada más ni nada menos, y estoy realmente muy contento, a Demián Salomón. Muchísimas, Muchas muchísimas gracias. gracias por este tiempo que nos das para hablar con nosotros, Damián. Gracias a vos, a todo el grupo por el interés. Hace tiempo que veníamos hablando para hacer esta reunión que venía postergándose, así que estoy muy contento de estar acá reunido con ustedes y eso, muy, muy entusiasmado con esta reunión. Gracias, Damián. La primera pregunta es como la más boba, la más obvia, pero no se puede arrancar directamente con tu carrera si no pasamos por esa pregunta típica que es, bueno, ¿cómo te acercaste a la actuación? Eh, y medio como todas las cosas que pasan importantes en la vida de uno, medio de casualidad, ¿viste? Porque yo cuando era adolescente empecé con la música, a tocar la guitarra. Yo venía de una formación cero artística, en mis escuelas no había arte ni nada por el estilo, pero con la música descubrí como que había otra cosa en el mundo que a mí me interesaba más que todo lo demás. Y, y una vez estaba estudiando medicina, creo, en ese momento, pero en medio de una crisis de falta de certeza, ¿no? Como no era que decía esto es lo mío, esta es mi vocación, sino que hay que estudiar algo y dentro de lo que yo conozco que hay, esta puede andar, medicina me gustaba, me gusta, me interesa la medicina, eh, pero no era mi vocación, digamos. Y había un cartelito de teatro en Aedo, donde yo pasé mis años jóvenes y dije, "Oh, voy a preguntar a ver qué será esto de teatro, no tenía idea. Imagínate que yo, cuando vi teatro, lo que me imaginé, gente sentada en pupitres y un profesor explicando. Como, esa era mi idea de voy a ir a teatro, como no sé qué será. Y me dijo, sí, hoy empiezan las clases, hoy hay un taller que empieza hoy. Y fui, así como con total inocencia, eh, y ese primer día ya fue revelador para mí. Hicimos unos ejercicios, unas cosas, y cuando salí fue como una revelación, como, esto es como, es adictivo. Salí y ya quería al otro día volver a estar en ese espacio, ¿no? Compartir esos códigos, ese espacio, esa búsqueda de, de desarrollar lo imaginario, del cuerpo como productor de sentidos, flashé, ¿viste? Como dije, no, yo quiero estar acá. Bueno, y ahí tenía, ponerle 22 años, y ahí arranqué y no paré. Ahora tengo 46. Pero el descubrimiento fue medio un cartelito que vi pegado a la vieja usanza en un poste que decía clase de teatro, y fui, gracias a ese cartel, me metí en ese lugar, y arranqué así. ¿Y medicina no la terminaste? No, no la terminé. Seguí haciendo medicina un tiempo más, hice el ingreso en el conservatorio y, y no entré en el primer año que lo hice. Y ahí me di cuenta de lo que me importaba, la verdad. Cuando se me alejó la posibilidad de entrar en el conservatorio, me di cuenta que lo único que quería hacer era actuar. Y ahí dije, largo medicina. Y largué medicina y al otro año volví a hacer el ingreso y entré. Y ahí, bueno, hice conservatorio, no todo, hice una parte, ahí lo que era el IUNA, año 2004 al 2009, 2010, por ahí. Eh, y bueno, yo vivía lejos en Aedo, esto está en French y Aragos,
y me costaba un montón y mucha carga horaria, y ya en un momento dije, bueno, voy a apuntar hacia los maestros, maestras que a mí me interesan y voy a formarme con ellos, y ahí empecé a, a transitar otros espacios que gracias a no sé qué, hay muchos espacios muy productivos y con mucha información muy buena sobre actuación y teatro acá en Argentina, en Buenos Aires. eh, y entonces empecé a nutrirme más puntualmente con maestros y maestras que a mí me interesaban. O sea que tu formación actoral básicamente fue un poco fragmentaria. Vos, en vez de hacer todo un conservatorio, toda una escuela de no sé cuántos años, ibas directamente con, me interesa lo que me puede brindar esta docente o este docente, e ibas como salpicando un poco en cada clase, en Sí, cada curso. tal cual, tal cual. El conservatorio me sirvió mucho para juntarme con amigos que fueron amigos después y todavía lo son, y amigas, y formar grupos de pertenencia, ¿no? Como que es tan importante también en este trabajo, que es tener un grupo de pertenencia, ¿no? Como un club de fútbol, como algo a donde volver, Claro. y darme cuenta que éramos muchos los que estábamos en la misma sintonía. Eso me dio mucha fuerza, y aprendí tanto de las cuestiones más técnicas, como también de las cuestiones más de mirar a mis compañeros, actuar, y la admiración mutua eso que pasa cuando pasa que cuajan los cuerpos, que el grupo funciona, se enamora, hay algo parecido al amor ahí que sucede, eh, que me enseñó mucho también. Bien. Se me ocurren dos preguntas al mismo tiempo y no sé cuál hacer. Pero, ¿qué pasa cuando el grupo no funciona del todo? No me refiero a que se lleven mal, ¿eh? No me refiero a eso. Sí, Simplemente no termina de cuajar como actor. ¿Qué herramientas utilizas si el grupo no termina de cuajar? y yo creo que el teatro, como el cine también, aunque el cine es algo más temporario, donde vos te juntás con unos durante un mes o dos y estás como en familia durante ese tiempo y después se corta y después capaz que te cruzás con alguno por algún lado y eso está bueno. En un grupo de teatro me parece que hay algo que está bueno que circule, que es que nos gustemos entre nosotros, en el sentido de, no necesariamente sexual, obvio, también puede estar eso, pero no necesariamente tiene que ver con lo erótico, sino con que nos gustemos donde a mí me gusta verte, actuar, y a los otros disfrutan de verme actuar a mí. Eso genera como como es potenciador me parece a mí, de la inspiración y de la confianza, que para actuar creo que hay un porcentaje enorme que tiene que ver con la confianza, con confiar en vos. Y eso puede nacer de vos, pero tiene que estar alimentado por una mirada de afuera, una mirada de calidad, una mirada que te cuide y te potencie, ¿no? Y también depende mucho de los guías, digamos, de los maestros o de los coordinadores o coordinadoras. Es como un laburo, ¿viste? Si el jefe es un pelotudo, todo es una mierda. Ahora, si el jefe o el que coordina es copado, es amoroso y trae novedad y brinda interés, eh, todo para abajo sale eso también desde abajo, desde, digamos, el pueblo, o sea, los que estamos construyendo o generando un camino. Eh, Me parece que es muy parecido. Yo tuve suerte de tener buenos profesores, buenos maestros que, que generaban eso, que los grupos sean familia, ¿no? Y que dentro de esa familia uno pueda expresarse con libertad
y ganar esa confianza para poder salir y valorar lo que uno está haciendo, ¿no? A cada momento, porque en realidad no hay cosas mejores o peores, sino que es ponerle valor o no valorar eso que se está haciendo. Entonces, eso es armar como una pequeña enciclopedia de lo que valoramos y de lo que no nos interesa tanto, ¿no? Y estar de acuerdo en eso para poder jugar con todo eso y construir novedad. Claro. ¿Y en qué Y por momento, en qué fuera del etapa de conservatorio, tu vida, un segundo, Eduardo? Dale, 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 Eduardo, dale, dale. no, no, yo le quería preguntar que por fuera del conservatorio, ¿quién fue el primer maestro que viste eso, que dijiste, bueno, este fue, es diferente para mí y esto es lo que más, por esta línea actoral quiero ir? Claro, eh, antes del conservatorio yo caí en un lugar donde todavía son amigos míos, o sea, mi primer grupo de teatro todavía es gente amiga mía, como somos amigos. Ese fue el primer lugar donde yo formé una familia por fuera de mi familia, digamos, y de mis amigos de la secundaria y de lo más tradicional. Eh, Tuve la suerte de caer en un lugar donde eso sucedió. Después en el conservatorio ni hablar, son, o sea, personas que ya estaban mucho más decididas y lanzadas a este camino incierto, ¿no? De decir, voy a ser actor o algo así. Yo nunca pensé que me iba a pasar eso. Yo pensé que iba a ser médico, psicólogo o algo más tradicional, más seguro. Eh, Me costó mucho esa decisión y después, bueno, el tiempo fue decantando y fui tomándola. Eh, y después también estudié con Andrea Garrote, fui un poquito con Pompeyo Audibert, fui un poco con Bartiz, tomé seminarios con varias personas. En el conservatorio tuve a Martín Salazar, a Nahuel Cano, a Pablo Limarsi, este, y y algunos más que ahora no estoy recordando, pero en cada lugar que yo me quedé fue porque eso sucedió. En estos lugares que te menciono, eso pasó. Si no pasa, se vuelve algo medio individual, donde yo voy a salvarme a mí, donde yo voy a mostrarme, donde yo voy a... Y el teatro como que un poco eso me lo seca para mí. Es como que queda medio seco y la cosa tiene que estar húmeda para que funcione y para que sea próspera, para que crezcan cosas de ahí y se mantengan en el tiempo y y no una cosa más individual, ¿no? De yo me salvo a mí. Eso en la actuación se ve claro cuando alguien solo se quiere salvar o está con el otro, con los otros, escuchando y queriendo y valorando el estar con el otro más que salvarme a mí, salvarnos, digamos, estar juntos, que eso es como una burbuja de protección enorme. Estar con otro. Vos ves a alguien que está con otro y ya ahí hay una fiesta, ¿no? Cuando hay egos que también, porque uno se expone, entonces también se quiere proteger de alguna forma, Claramente. y cuando algo más Claro. egoico gana, en el peor de los sentidos egoico, digo, no digo que el ego esté mal, la autoestima está buenísima, pero cuando hay algo de miedo, ahí no es que son mala gente, sino que se están queriendo proteger de algo. Eh, y que es entendible también, pero bueno, hay que trabajarlo para que la confianza gane terreno y yo no tenga miedo al fracaso. Si tengo miedo al fracaso continuo, me quedo medio paralizado y en un lugar chiquito. Entonces, fracasemos, armemos una red de fracaso donde todos podemos fracasar con felicidad. Total, no estamos operando a corazón abierto a nadie, estamos jugando, estamos, este, eh, estamos investigando, creando novedades, creando nuevas formas de encontrarnos. Eh, y eso es algo que siempre se escapa, siempre no es, oh, una vez lo lograste y ya está, lo tenés, como si fuese una materia aprobada. La próxima te puede no pasar de vuelta.
Entonces, eso tiene de bueno, digamos, de que, o de difícil no se puede agarrar, digamos. No, es algo que siempre cuando lo querés agarrar, escapa. Entonces, no hay que querer agarrarlo, sino disfrutar del estado, de estar. Eh, que bueno, es todo un proceso personal también, porque yo también doy clases de teatro, entonces no es que uno le enseñe a actuar a alguien, sino que cada uno va descubriendo su camino hacia, hacia esto que mencionamos como actuar, que para mí es estar siendo visto, poder estar en presencia siendo visto, cuando sabemos lo que produce la mirada sobre nosotros. Alguien que nos mira ya nos modifica. Eh, por eso es muy difícil, algunos directores lo logran muy bien, que es que trabajen actores en películas que no son actores, ¿no? Y esa es gran muñeca del director para poder lograr que le pones una cámara, le pones 18 personas alrededor y él pueda ser tan natural como en su vida, si eso es lo que pretende. Pero suele pasar que ante la mirada o una cámara, ustedes lo deben saber también, uno en su conducta hay algo que cambia. Entonces, bueno, también observar eso y qué hacemos con eso y cómo lo potenciamos y lo usamos para beneficio de la actividad. Nombraste un montón de maestros grosos, estábamos hablando de gente grosa, entre ellos Ricardo Bartiz. No te voy a Martín. preguntar uno por uno a cada persona con la que trabajaste, porque se nos va la charla, pero Sí. Ricardo, ¿cómo fue la experiencia con Ricardo Bartiz? Yo había leído un libro de él que se llama Cancha con Niebla. Lo recomiendo a cualquier persona que Sí. quiera o iniciarse o que ya sea un actor de Hollywood, también, léelo. Eh, y ese libro a mí me cambió la perspectiva, me amplió. Es como que yo iba leyendo algo que me parecía muy familiar de alguien que no conocía, ¿no? Como cuando pasa eso, ¿no? Como fue revelador para mí. De hecho, lo leo y lo leo y lo sigo leyendo. Y a partir de ahí yo siempre quise estar en su, digamos, ahí en su equipo. eh, y recién muchos años después, como no sé, 5 o 6 años después de eso, eh, entré digamos, en lo que era el Sportivo Teatral, ahí en Tames. Y estuve un corto tiempo, no estuve mucho, pero él me parece que marcó una bisagra en el teatro, ¿no? Como que dio luz a un montón de cosas que antes estaban un poco sujetas a un teatro más burgués, un teatro más de texto, un teatro más de que el actor era un elemento necesario para contar una narrativa hecha por un autor. Eh, y él plantea que, entre muchísimas cosas, que el actor es como un potenciador de sentido, donde el texto se rinde un poco ante la presencia del actor. Y lo importante no es el texto es un texto, pero la actuación y el teatro tienen que usarlo como herramienta expresiva y de sentido, y no al revés, no ser súbditos de un texto para poder contar el cuentito y repetir algo de el teatro como el repetidor de lo cotidiano y de los problemas burgueses de la sociedad, sino como un lugar donde encontrar este, nuevas formas, nuevos lenguajes eh, y, 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 explotar el sentido de los cuerpos, del espacio y del tiempo, ¿no? Como hay algo de eso, de vivir en el tiempo, que ya de por sí tiene que ver más con lo ritual, con algo más, que el teatro viene de ahí, ¿no? Del ritual, y tiene que ver con algo más
mágico, con algo más de que el actor se juega algo ahí, no está cubierto por textos, sino como que hay algo del cuerpo del actor que está en juego, hay algo que se pone en juego y que, y que hay una esperanza de que suceda eso, donde en el cuerpo del actor o la actriz se puede instalar una voz que ni siquiera es de él, sino que tiene un valor universal, ¿no? Como una utopía, ponele. Pero quien transitó por algunos de esos lados puede entenderlo, ¿no? Entonces aparece la dramaturgia del actor, ¿no? Como la dramaturgia del que está viviendo eso en ese momento y en ese estado, y no de la narrativa. ¿Y en qué momento de tu carrera, de tu historia, te entrecruzaste con Demián Rugna? Con Demi nos conocemos desde primer grado, desde los 6 años. Bien, qué bueno. Sí, en la escuela número 8 de Aedo. La señorita dijo, Demián, ¿quién es? Yo me paré y Demián soy yo, no hay otro, Demián. Y se paró otro. Digo, Damián, ¿qué va a ser Demián? Y dice, Damián, no, Demián. Hay otro Demián. Yo en mi vida me había cruzado otro Demián. Somos poquitos. Y de chico para mí era un tema, ser el único Demián. Como yo quería llamarme Juan, ¿entendés? Como que me sentía un poco raro con el nombre. Y haberlo encontrado a Demi fue como, espectacular, hay otro aliado. Y desde ahí nos hicimos amigos y transitamos toda la vida juntos. Cuando él empezó a estudiar diseño, imagen y sonido, yo empecé a estudiar teatro. Al mes que hice, ponele, a los 2 meses que yo encontré ese cartel pegado y me metí en teatro, con Demi nos juntábamos a tomar una birra y dijimos, che, filmemos algo, dale, yo voy a teatro hace 2 meses. Dice, sí, yo estoy yendo a la facultad, diseño. Y así hicimos un corto que se llama Tiene Miedo. Sí. Que de ese corto salió Aterrados después. Claro. Y de Aterrados salió Cuando acecha la maldad, de alguna forma, ¿no? Son pasos que permitieron, en el medio hubo muchísimas cosas, pero lo lindo, lo anecdótico es que de juntarse un poco sin tener idea de mucho, más que de lo instintivo, fuimos juntos como ayudándonos fogueándonos, o fuimos con quién jugar a la pelota en la plaza, ¿no? Pero con quién hacer cine, con quién filmar esta idea que tenemos acá, que es un mate que va matando gente, o el valerazo, El mate ¿no? amargo. Claro. Qué genialidad el mate Es amargo, una genialidad, por favor. gente, vean, ese corto se puede ver. Qué genialidad es el mate amargo, por ¿Quién favor. Qué buena que... Vean el mate amargo, es hermoso, se consigue Sí, fácil. Vean el mate amargo. Está en YouTube, es brillante. buenísima. Es buenísima. Sí, gracias. Es lindo, Cómo me divertí con ese corto, por favor. Muy bueno, muy bueno. Tenemos que hacer algo así, algo parecido a eso, ¿no? Como algo así, más absurdo. A mí me encanta todo ese tipo de humor. Y bueno, fue medio así, nos conocemos de toda la vida, como somos amigos de toda la vida. Yo te quería preguntar, digo, personalmente yo te considero ese Master of Terror argentino, ¿viste? Así como está Vincent Price para Corman o, no sé, Peter Cushing para la Hammer en Inglaterra. Digo, vos tenés esa imagen que se distribuye por casi todo nuestro cine de género a lo largo del tiempo y más que nada en estos últimos años. Y volviendo a tu etapa actoral y todo eso, a tu preparación, veo que sos una persona que a nivel fílmico tenés un trato con los diálogos muy particular. Sos una persona que tiene unos diálogos muy extensos, muy llamativos, muy impregnantes dentro de las historias que se cuentan y
siempre me preguntaba cómo hacías, digo, cuánto de improvisación tenés en esos diálogos, cuánto hay del guión, porque, digo, mantenés esos diálogos a veces insisto, muy expresivos en el tema de la película, a veces hasta triviales, pero que te mete muy de lleno dentro de la película. Me pasó, por ejemplo, con María, que tenés un diálogo con Palomino que, o sea, está ahí cerca no de lo absurdo, pero está muy bueno porque no te terminás yendo del tema cuando habla de los Sí, casinos sí, sí. digitales. Yo decía, qué loco, cómo parece que se va a ir? Y no, siempre estás ahí adentro y tenés esa cosa. O en Pinball, por ejemplo, en el corto que haces con Loretti, cuando estás hablando con el tipo que está dentro del baúl, ¿cómo mantenés eso y cómo uno se siente atrapado por ese diálogo? Quería saber si es parte de tu improvisación o es algo que se escribe en el guión y vos sabés manejarlo de la manera que lo haces. Qué bueno que lo sientas así, qué lindo. Eh, no, a mí por ejemplo, Pinball, estoy hablando con un baúl, todo el corto, Ah, ¿no? Porque es así. claro. Pero a mí me encanta eso, que el desafío es, por eso decía, a mí me encanta lo absurdo, me gusta Monty Python, pues son mis ídolos totales. Entonces yo lo pienso así, como si fuese Monty Python. Un tipo hablando con un baúl, ¿no? Y que, y que tiene que ser lo más real posible, eso. Entonces, hay algo de dónde uno lleva la atención como actor, digamos, como su instrumento, dónde está tu atención puesta, que eso es clave, me parece, por lo menos para mí, dónde tengo la atención. Después, el texto lo tenés que saber, pero lo tenés que. Anthony Hopkins dice que lee 250 veces los guiones. Bueno, por ahí, ¿viste? Lo tenés que. Digo, para que vos puedas no pensar en eso, sino que el campo asociativo se te abra para que tu expresividad esté tranquila y no preocupada por cómo es lo que viene ahora que digo, ¿no? Eso básico. Cuando me pasa eso, esos días son horribles para mí. Cuando no se viene el texto o hay un cambio de algo y hay que filmar otra cosa en vez de lo que habíamos dicho y no tengo el texto, son pesadillas para mí. Eh, porque no voy a poder, siento que no voy a poder hacer lo mejor que pueda. Eh, y cuando me pasa lo contrario, lo disfruto y creo que parte del goce es necesario en el actor, como que esté gozando, aunque sea que le están sacando la cabeza, no importa lo que pasa, ¿no? Sino que, porque claramente hay otra parte donde uno intenta mantener la calma y sabe que todo es un juego y estamos jugando, que es la parte como si fuese atrás y adelante está sucediendo este juego, pero me parece que a mí ese tipo de cosas, o el que vos decís de María, ese plano que va girando Sí, alrededor de circular, Palomino exactamente. y Lino, a mí me divierte mucho, yo lo festejo cuando lo leo en el guión, digo, esto es espectacular, porque pienso en los Monty Pythons, o no sé si hubiera un punto rojo, el tipo que sigue jugando por la radio a lo de Racing, a Sí, la trivia de Racing, y lo están cagando a tiros y sigue jugando porque quiere ganar. Sí, Digo, sí, esto es sí, Monty sí, sí, sí. Python. Alguien que está muriendo, pero está jugando en la tele para ganar un premio. Como, Claro. y me parece que eso en sí es una metáfora de muchas cosas que nos pasan, ¿no? Como se va el mundo a la mierda y nosotros estamos mirando el teléfono, viendo, ¿no? Estupideces, ¿no? Como totalmente cegados, totalmente captados por, por una pantallita. Eh, no sé, yo veo a los animales y digo, mira, estos son más inteligentes que yo, no tienen celular, no fuman, no, ¿viste? Como Sí, yo claro. creo que, no sé, hay algo de eso que a mí me divierte mucho, que roce lo absurdo sin desbordarse, ¿no? Como intentar mantenerlo adentro. Cuanto más Sí, absurdo y es verdad que no haces
o sea, no se genera alivio cómico, o sea, no sacás a la persona del momento. Me pasó, por ejemplo, en Ratas, en Retratos del Mm. Apocalipsis, cuando empezás a explicar qué era lo que te había pasado en la cancha cuando volvés de jugar al fútbol, y yo decía, no termino de caer en un alivio cómico, al contrario, me estás contando y me estoy tensionando más, porque digo, digo, me estás mostrando una gamba mordida, hecha pelota, y atrás de eso estás contando y el desarrollo, vos decís, pero no me estoy riendo, al contrario. Digo, pobre loco, y ya sabés cómo viene, pero está muy bueno que alguien se meta en eso, ¿viste? Entonces, por eso te decía, es verdad, puede uno llegar a creer que es absurdo, pero es verdad que también jugás con estas tensiones temporales. Por eso la pregunta, ¿viste? Digo, manejás muy bien esas cosas de tensión temporal. Digo, en pinball, que es un corto de 15 minutos, tenés ese diálogo con un baúl, pero que sin embargo estás siempre pensando qué va a hacer, lo va a abrir, no lo va a abrir, le pega los dos tiros, no le pega, o sea, estás siempre ahí, ¿viste? Eso es lo interesante. Por eso te preguntaba eso, el tema de la improvisación, eso porque digo, son diálogos muy extensos en un cine que tal vez, viste, que cada vez se acota más el diálogo, cada vez más cortitos, son diálogos muy Sí, precisos, vos no, vos haces extensión del diálogo muy interesante, ese es el tema. sí. Y también dependés de un director, ¿no? Sobre todo en el cine, de un director que confíe en vos, como, y que te plantee esos mundos, como Fabián Forte en Ratas también, un tipo que le pasa todo esto, que se le está pudriendo la gamba y que le dice lo del partido, pero en realidad fue penal, pero aquel lo empezó a gastar por otra cosa, y decís, ¿no? Como diverge, y que al director le cope, ¿no? Porque Claro. eso también tiene que estar, esa complicidad, y por suerte laburo con muchos amigos directores, entonces estamos como, nos cagamos de risa juntos de lo que va pasando y estamos de acuerdo, somos cómplices, digamos, de, 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 de esta forma, ¿no? Como nos divierte lo mismo. Y eso es fundamental para esta confianza, ¿no? Que a la hora de actuar, porque si no decís, che, capaz que meto alguna y no le copa, o puede pasar, me ha pasado de improvisar algo y no, no, eso no. Bueno, voy a lo que vos me digas. Eh, pero cuando metes una y el director te dice, repetí eso, entonces te empieza a prender fuego y empezás y ya metiste 5, metiste 6 y ya te adueñás del viaje, ¿viste? Es mi viaje, compartido con el director, vamos juntos, pero te hace sentir dueño de lo que estás produciendo. Justamente en relación a lo que te preguntaba Jorge con retratos, Rata siempre sentí como que para tu interpretación era mucho más cercana. Pero el último Mm, corto, ¿lo sentiste como un desafío actoral o te pasó algo diferente? ¿Lo, sí, lo elaboraste sí, en paralelo? Que quería saber cómo era fue ese trabajo. claro. Nosotros primero filmamos Ratas y después se filmó el corto el último, de Lucas. Y sí, yo cuando leí ese guión dije, es imposible hacer esto. ¿Cómo querés que haga esto? Un zombie que habla, ¿cómo sostengo todo esto sin que se vaya toda la mierda? ¿Viste? Y no caer en, como, era muy difícil. Yo cuando lo leí dije, esto es imposible, ¿no? Para mí es imposible, es un desafío muy grande. Eh, no estaba para nada seguro de querer ni de poder. Eh, eh, pero, pero hablé con el director, me contó, vi que era una persona como muy ordenada, que quería, que tenía claro lo que quería. Y dije, bueno, dale, vamos a hacerlo. Está bueno también plantearse desafíos y decir, che, bueno, capaz que la repifiamos acá y bueno, será un pifie más o lo que sea, o la pegamos o lo que sea, o no sé. Pero sí, fue difícil porque había que estar había que estar ahí, completamente ahí. No había punto medio, me parece. No ese Claro. personaje tenía que desbordar controladamente toda esa energía que tenía.
Eh, ¿No? Como este personaje que ni siquiera entiendo muy bien, como que es un zombie que habla, que está poseído, que un montón de cosas en tipo en 10 minutos, ¿viste? Como, este, pero fue una experiencia que, que después me quedé contento cuando lo vi. Eh, Dije, bueno, está bien, estoy ahí, lo disfruté, pero ensayamos bastante, necesitó ensayo. Yo estaba totalmente atado todo el tiempo, en un lugarcito todo sucio, yo todo sucio. Fue una experiencia intensa, digamos. Este, pero bueno, lo hicimos. Sí, en el de Ratas de Fabi es un personaje que me queda mucho más a mano. Que mi trabajo ahí es otro, ¿no? Mi trabajo es expanderlo como, y no, che, que salga, ¿no? Que salga lo mínimo posible bien. Como, este, pero bueno, fue un desafío y sobre todo hacer esos personajes en cine es complicado porque estás al borde de irte en cualquier momento, ¿no? Y el horror y el humor están a un paso. O sea, te caes de un lado y te cagas y te reís, y te caes del otro y te tenés que mantener del lado donde la cosa no se explote, digamos, no mantener a la gente adentro, ¿no? Como generar una especie de hipnosis, como que te quedás sin fuga, que es una demanda energética grande, digamos. Eh, pero sí, tal cual. Hay personajes que a uno le quedan más, no fáciles, sino más cercanos, entonces el trabajo es uno, y hay personajes que te quedan más lejos, entonces formal, tenés que trabajar más en la forma también, en lo formal, para poder habitar eso, y después de ahí otro trabajo más de poder darle sentido varios a todo lo que estás haciendo. No que sea una sola cosa, ¿no? Sino que ese personaje despliegue mundo, universo. Sí. Jorge, sos conocido como una suerte de maestro del cine de terror dentro de Argentina, pero has hecho también mucha comedia, haces comedia, Sí. y una de las cosas que vos mencionabas era Punto Rojo, en donde es un thriller, y tu personaje está ahí, estás utilizando muchos recursos de la comedia, como bien mencionabas, durante toda la película, con la cámara bien pegada a tu rostro al comienzo de la película, por ejemplo. ¿Y qué recursos de hacer comedia te sirven para el terror o para el drama en general? Ajá. Yo creo que nada es una sola cosa. Como. Porque la vida es una mezcla de cosas, ¿no? No es que esta conversación es dramática y esta conversación es de humor. Yo creo que hay algo que sí, como que le pone un color, que bueno, el tono de la cosa, pero también hay algo de mezcla, ¿no? Entonces, si es drama y solo es drama, se solemniza como, y pierde potencia, me parece. Ahora, y lo mismo el humor, si es humor y solo humor, bueno, puede ser, pero también si le das otra paleta, otro color, ese humor tiene otro valor, me parece, como sube como un escalón. Eh, entonces no es que yo me planteo mucho si es humor o es drama, sino que intento transitar sin tener un prejuicio sobre eso, como puede ser re dramático, pero como tenés conversaciones dramáticas y de repente te cagás de la risa de algo, ¿viste? Alguien dice algo, se viene, no sé, pasa algo que rompe ese momento, y lo mismo con el humor. Este, se puede poner serio y después genera como un trampolín eso, ¿no? Como esas dos cosas a la vez, donde uno siempre capaz que manda a la otra en algunas escenas y en otras es la otra parte. Eh, sí, me pasa eso, como, y cuando es humor, no.
no contar el chiste, ¿no? Obvio, no, no decir esto para que se rían, ¿no? Sino intentar tapar eso y confiar en el espectador, no tratar al espectador nunca de ingenuo, sino como que confiar de que el espectador va a verlo, va a ver algo que está oculto. Y si no lo ve, no lo ve. Pero bueno, en cine es como gigante la cosa, entonces ya compensar algo un poco se trasluce en la pantalla. Algo de eso Y tenés en la película Call Center. Call Center, Digo, sí. Call Center me parece que jugás con esta cosa de estas situaciones que, digo, me pareció muy interesante la película, te soy sincero. Mirá qué Muy, bien. honestamente me pareció una cosa muy interesante en el sentido de, eh, espero que no suene raro, digo, me parece una película muy Kevin Smith. No sé si viste alguna película de Kevin Smith, Mallrats o alguna de esas, jugar con Hace esta mucho. cosa de diálogos que hasta parecen triviales, pero que hacen una historia que Mm, realmente yo creo que mucha gente que trabajó en Ulcon Center o conoce lo que son las experiencias internas de Ulcon Center se deben haber sentido muy identificados. Porque es verdad esto que contabas recién, de situaciones en las cuales vos accedías a diálogos determinados en los cuales, es verdad, eran dramáticos, y tal vez podían ser tomados como algo gracioso, pero eran situaciones realmente que se estaban sucediendo dentro de la historia que estaban contando y que no terminaban nunca de ser chistes. Ese es el punto. Digo, mm. manejaron muy bien esta cosa de el manejo interno de esa situación de trabajar en este tipo de lugares. No sé qué recepción tuvo a nivel, no a nivel público, sino a nivel gente que laburara en los call centers. No sé si hubo algo que desconozco si hubo alguien que dijera, che, le pifiaron, che, no, la verdad que, digo, yo en algún momento no trabajé directamente en un call center, pero sí brindé un servicio hacia adentro del call center, arreglaba las máquinas de café, viste que tenés una situación con la máquina de café, bueno, yo era Sí, sí, uno de los sí. tipos que iba y les arreglaba la máquina de café, digo, y esas situaciones que se contaban ahí adentro eran realmente, sí, tal cual como ustedes lo mostraban. Sí, sí, sí. Esa comedia, ¿cómo la llevas? ¿Cómo es que, digo? Porque no era, tampoco, yo no la podía, digo, no la podía catalogar en un género, porque no No, terminaba de ser una comedia, no terminaba de ser un drama. sí. ¿Cómo lo ubicaron Eh, ustedes? Primero, sí, los directores laburaban en call centers en su vida, entonces por eso tienen tanta data. Está bueno, ojalá que vean esto ellos. Eh, y ese fue bueno, el segundo largo que hice, pero así de más de protagonista, fue mi segundo trabajo. Eh, Estaba todo cagado, estaba como, porque tenía mucho, nunca había tenido tanto laburo todo junto. eh, y, y sí, es como una película más de diálogos, me parece, como pingui, 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 como, bueno, escena, diálogos. Como que me parece que ahí es un ejemplo donde el texto manda, ¿no? Como que hay mucha información que se da a través del texto, como, y Perfecto. además, bueno, una película este, hecha en una locación con lo mínimo. Entonces, bueno, se exprime a través de eso, como, bueno, el diálogo, ¿no? Como, pero sí, yo creo que es una comedia dramática, como que hay cosas de comedia, pero también hay un trasfondo donde son pibes que están en un lugar que no quieren estar, o por lo Totalmente. menos mi personaje, que se le está pasando la vida dentro de un call center, atendiendo a gente que no sabe cómo enchufar un mouse y se quiere matar. Él pensó que quería que la vida iba a ser distinta, que le iba a dar otras oportunidades, y me parece que narra un poco muchas vidas que fueron sucediendo, y que aún siguen sucediendo, ¿no? Los pibes de los rapillanos, lo del Uber, como un montón de cosas de trabajo repetitivo y
que uno se encuentra en un callejón sin salida porque tenés que agarpar las cosas y tenés un laburo que no te gusta y pasa el tiempo y ya pasaron 5 años y ya pasaron 10, no estudié, no pude hacer lo que yo había soñado y me gasté la vida dentro de un call center respondiendo preguntas de mierda a personas que me llaman o se quejan y me jugué mi vida ahí, como eso es la parte dramática y después, bueno, tiene humor dentro de eso, pero un poco narra esa mezcla también. En relación a eso, en la construcción de personajes, sobre todo en cine, yo más que nada te quería preguntar sobre cuando acecha la maldad. ¿Te sirvió la relación de hermanos, el trasfondo que capaz que no se cuenta en la película? La idea de, no sé si de deudas o de culpas de uno de otro, pero ¿lo pensás cuando lees el guión o lo hablás? Sí, sí, un montón. Primero con Ezequiel, bueno, nos llevamos muy bien y nos queremos mucho, entonces hay como algo, una hermandad ahí, actoral, donde nos cuidamos, nos queremos, nos decimos cosas y eso genera como un hermoso vínculo entre nosotros fuera del espacio de ficción, digamos. Y, y a mí me sirvió, digo, yo usé como un pasado de ellos, ¿no? Como que él se fue de ahí donde estábamos nosotros viviendo y después vuelve, ¿no? Que eso no se ve en la película, pero está. Él volvió después de haberse ido, ¿no? Entonces yo estuve mucho tiempo solo ahí y yo no quiero que él se vuelva a ir, ¿no? Como, Claro, y hay otra historia con su exmujer y hay como muchas claro. historias como debajo de lo narrativo que se ve a primera vista que, que yo usé. No sé, digo, aprendí también que a veces demasiada información no te puede venir bien o no. Como hay algo que es más, cuando querés tener todo bajo control, cagaste, me parece. Entonces hay algo más librado al, che, la cosa no la podemos hacer que nazca antes de que nazca. O sea, tiene que nacer ahí, tiene que nacer en el encuentro. Más allá de que obviamente vos tenés que saber la información que tenés que tener para que ese encuentro tenga ciertas cualidades formales, digamos. Eh, pero, pero sí, usé mucho la historia de los hermanos, la del padre, ¿no? Como la del, porque está la madre, pero el padre no está, ¿viste? Eh, el padre, como pensar qué pasó, cómo era ese padre con nosotros, y por qué somos como somos. Sí, 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 lo utilicé eso. Eduardo me contaba, Eduardo estudia actuación y es actor, y él un poco me desmitificó el rol de los directores, cosa que yo no sabía, y él me explicaba que, bueno, no todos los directores, que es un poco un mito, que el director se te va a plantar y te va a decir, tu personaje actúa así y piensa así y hace esto. Eduardo me contaba, hay directores que hacen eso y hay directores que dicen, no, vos ocupate vos de la actuación, yo me voy a ocupar de la fotografía y de que la película se vea hermosa. Vos pasaste por esos dos tipos, esa tipología de directores, pasaste por directores de ambas corrientes. Sí, bueno, son dos extremos, pero alguien que te diga, no, esto es así, 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 lo decís así, así no, nunca me pasó, la verdad. Que me diga, no, vos pensás así, tu personaje piensa así, o decís esto de esta forma, no me pasó, sé que existen, pero no. Me pasó más del otro tipo, que me digan, mirá, yo voy a hacer que esto sea cine, vos te encargas de la actuación. Y eso a mí me sirve, porque siento que están confiando en mí. Entonces, si las propuestas, igual un director que te diga todo que sí, guarda, porque tampoco, es que capaz que está un poco perdido. Entonces te dice todo que sí porque no tiene una idea clara.
está bueno cuando te dicen eso sí y cuando te dicen también, che, eso no. Y poder tener un diálogo sin problemas sobre eso. No sentirse afectado porque te dicen que no y tampoco porque te dicen que sí, pensar que sos el rey, ¿viste? Como ir sabiendo que uno va metiendo goles y tirándola afuera y sin ningún temor, como sino como que eso es parte del juego, ¿no? Eh, este, pero no, sí algún director que capaz que propones algo y te dice, no, anda al guión como más estructurado dentro de eso, pero es re difícil también dirigir una película. Entonces yo entiendo que uno es una parte, el chabón está mirando 18 cosas aparte de a vos, el director. Entonces tenés que entender que vos no sos el centro de la cuestión, sino que hay un montón de cosas que están ejecutándose para que vos estés bien, para que la luz te pegue bien, para que el farolito de allá esté, para que el sonido no sature, y hay así miles de cosas que uno como actor está más puesto, bueno, va a pasar esto, tengo que hacer esto, y el director tiene en la cabeza 80 cosas. Entonces, también entender eso, de que no sos el centro, sino que sos una parte más. Y cuando acecha la maldad, ¿en qué momento vos, por ejemplo, como actor, te diste cuenta de no hicimos una buena película de terror, sino que hicimos un clásico del cine argentino? De esas películas que cuando se cuente la historia del cine argentino va a quedar. De hecho, con Jorge estuvimos en la Fundación DAC, que hacen los pases de prensa. Hay un mural hermoso, enorme, y entre las, no se ve un pomo, pero Sí, bueno, lo vi, hermoso. es hermoso el Sí. mural y entre las películas seleccionadas para ilustrar está Cuando se echa la maldad, porque es parte ya de la historia del cine argentino. ¿En qué momento dijeron, che, lo que hicimos es grande? Mm. Yo creo que mientras íbamos haciendo la película, como que yo iba mirando el material que íbamos haciendo y decía, che, esto está bueno, está bueno. Como, pero no superó las expectativas, me parece, como para mí, de lo que produjo la película. Yo a Demi lo conozco, como te decía, de toda la vida. Vi todo su progreso, su devenir. Entonces, eh, yo confiaba mucho en él, pero creo que ganar Sitges, que después a nivel mundial haya sido lo que fue, que se estrenen no sé cuántas salas en Estados Unidos, que los gringos tengan que ir a leer subtítulos, que la película siga, me manda mensajes de India, de Hong Kong, que haya pasado todo eso, no me lo había imaginado. No, pero conociéndolo a Rugna, no me extraña tampoco, porque el chabón no tiene mucho límite, como que él confía mucho en lo que hace, lo tiene claro y va para adelante, como un escaña. Entonces, y el guión que había escrito me parecía muy sólido, muy bueno. Eh, y también me parece lo positivo es que abrió o despejó cierto velo que se tenía sobre el cine de género y lo puso en clase A, cuando eso estaba costando mucho y entonces hubo un par de bocas que se tuvieron que callar. Eh, y eso lo festejé también, ¿no? Como una película apoyada por el Inca, una película argentina de género, que llevó 350.000 personas, que ganó premios de los más importantes a nivel mundial, eh, y con el momento que estamos viviendo, donde no hicieron ni una película en este año que pasó y en el anterior creo que tampoco, donde se están guardando el dinero que están acumulando, no sé dónde,
Tenemos un presidente del Inca que dice, bueno, capaz que el cine ya se murió, el presidente del Inca. Son momentos re oscuros. Y después, por otro lado, ves la estafa millonaria que hace el presidente, así lo abierto, y decís, che, estamos fritos, ¿no? Entonces, cuando hay una producción nacional, ya sea cine o teatro, se festeja el triple. Bajo estas circunstancias tan adversas, donde ni siquiera los que deberían defenderte, como el presidente del instituto, que dice que mira cine por TikTok y que yo lo que me pregunto es qué hacen con el dinero, porque en algún momento se va a tener que saber qué están haciendo con todo ese dinero. Porque películas no están haciendo. Echan gente, tienen recaudación, ¿dónde está todo ese dinero? En algún momento se va a tener que saber, y ahí vamos a ver qué pasa. Pero por el momento, para los actores, para los directores, guionistas, es uno de los peores momentos que estamos viviendo. Entonces, cuando hay una película argentina que funciona y que le va bien, así sea que yo labure. Se te cortó el audio, Demián. ¿En serio? Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. En los últimos 2 segundos, ahí está. Ah, Jorge, Eduardo, ¿quieren preguntar algo? Hola, ¿se No se te escucha? escucha, Eduardo. sí, ahora sí. Dale, Eduardo. A ver, yo te pregunto mientras Dale. busque. Hiciste el corto para Satanic Hispanic, Ujú. hicieron el corto con Demián Rugna. Excelente. Este, hay algo, a ver, es subjetivo lo que voy a decir, me hago cargo de lo que voy a decir. Satanic Hispanic me resulta como una especie de mirada desde Estados Unidos a cómo consideran el terror que se puede llegar a hacer de este lado del mundo, ¿no? Me parecieron historias muy buenas, pero tal vez con un alivio cómico muy marcado, ¿sí? Mm, La historia, sin embargo, la historia que ustedes cuentan, la que cuentan junto con Rugna, es tal vez la más terrorífica de todas, Sí. porque, qué sé yo, El vampiro me pareció muy cómica, digo, muy cómica y romántica, no me pareció tanto una película de terror. El final mismo me hizo acordar me pareció no sé, una copia de alguna que otra historieta que habré leído, como te darás cuenta, algo de sí, historieta leo. Este, el punto es que tal vez después, cuando acecha maldad, que salió al año siguiente, me pareció como, esa fue la gran respuesta del cine de terror nacional a esa mirada que tienen los estadounidenses. No sé si a vos te pareció lo mismo. Digo, cuentan una historia que a mí me encantó, y tal vez la pregunta primero sea esa, si vos creés que cuando acecha fue esa respuesta real, y por otro lado, con Demian, tienen esa cosa de siempre darle entidad física total al monstruo que aparece. ¿Y cómo manejas eso? No sé si se entiende. Digo, no mm, juegan con el espectro. Ustedes juegan sí, con el concreto, con algo físico. O sea, en cuando acecha, en Aterrados, en este corto de Satanic Hispanic, siempre juegan con esa manifestación física concreta, tangible, que vos vas y la tocas y te asusta. el muñeco, Digo, ¿cómo es? sí, Claro. ¿Se eh, entiende? sí, No juegas con el bueno, espectro, no es algo sí, etéreo. nada, Tenés a sí, eso que te asusta, digo. Al nene que sí, está tomando la leche sentado en la mesa y ves, lo sí, tocas, vos vas y lo tanteás. Digo, me sí, sí. gusta eso, pero también me gustaría saber cómo lo manejás vos también, cómo se maneja como actor lo tangible dentro del terror, ¿no? O sea, Claro. Y yo creo que ese es Ademi, no sé, debería responderlo a él, porque él toma esas decisiones, no, yo no, de que sea práctico el efecto, digamos, de que
Y creo que tiene un gran aliado que es Marcos Berta, que es un capo total, que es el que hizo El Embichado, el gordo en la cama, que es el que hizo el nene de Aterrados, es el que hizo el muñeco que soy yo mismo, que sale abajo de la mesa en Satanic Hispanic. Creo que tiene un gran aliado ahí y que juntos llegan a lugares re potentes. Y que me parece que Demi vio mucho películas de terror en los 80 donde era práctica la cosa, ¿no? Como que no había mucho efecto digital o qué sé yo, Poltergeist, donde es más una cosa más abstracta, donde aparece al final algo, un espectro, o, eh, pero, pero creo que le gusta más así, la carnicería, ¿no? Como que se vea la cosa a la luz del día y que esté ahí, y no que sea una cosa más, que vaya como desde la insinuación o de generar un terror más psicológico, aunque también, pero... y después, nosotros primero filmamos Cuando Aceche y después filmamos... fue al Satanic. revés, no sé cómo se estrenaron, pero Ah, primero fue Cuando Aceche y después fue Satanic Hispanic. Capaz que se estrenó primero el corto, ¿no? Entonces parece que el claro. corto fue anterior, pero bueno, sí, el estreno fue anterior. Eh, y sí, a mí me gustaron algunos más, otros menos los cortos de la película. Todos me parecieron buenos. Y, ¿cuál era la pregunta en realidad? Si la respuesta real fue Cuando Acecha. Claro, claro, porque me parece que cuando acecha, ahora vos me revelaste que fue antes, que la filmaron anterior, pero es verdad que se Sí, estrenó primero Satanic y después se estrena claro. cuando acecha, o al menos acá en Argentina se estrena a posteriori. Pero es a lo que voy es, insisto, a mí la película me gustó Satanic Hispanic. Lo que me pareció, tal vez, que con el correr de los cortos hubo una mirada un poco más, no sé si llamarla como jugar con esto de nosotros los estadounidenses hacemos un terror un poco más exacerbado, un poco más fuerte, y tal vez el Ah, terror que viene de afuera está más condicionado con el humor, con lo absurdo, cuando en realidad estábamos viendo historias que se podían contar de la manera que se contaron y causar realmente temor. Digo, la primera, la que hacen ustedes, realmente es un corto que causa temor. ujú, Y digo, después, cuando se estrena, cuando se echa la maldad, tal vez considero, insisto, por eso lo tomo de mi modo de ver, es algo bien subjetivo, como vos contaste antes, el estadounidense que tuvo que ir al cine a ver, a leer subtítulos, que sé que no se lo bancan y todo, pero que sin embargo se habrán dado cuenta anoche, o sea, desde el sur, desde ese ignoto país llamado Argentina, están haciendo este tipo de terror que realmente asusta, o sea, que realmente te mueven al perímetro del miedo. O sea, y Si me, cuentan una claro. historia Jorge, que si me bien de ellos. Eso es lo agregar interesante. una cosita con respecto a lo que está diciendo antes de darle espacio a Eduardo, que a lo mejor se tiene que ir a trabajar. Una cosita con respecto a lo que vos decís del corto de Satanic Hispanic. Pareciera que el de Rugna es el menos latinoamericano en comparación con los otros. Hay algo que Rugna utiliza muy bien, que es los espacios de los barrios, que en el cine de terror Mm, argentino no se utiliza nunca, no sé por qué, pero nunca se utiliza el espacio rural o la mansión siniestra, y Demian Rugna utiliza muy bien el espacio de los barrios, en Aterrados y en el corto de Satanic Hispanic. Y esa idea de un barrio común, ni más pobre, ni más rico, clase trabajadora, un poco de clase media, con las luces encendidas en la ventana, con la noche, con las luces de farol, la verdad que da un aspecto tétrico que debería ser más aprovechado dentro del cine, en cine en general, casi me atrevería a decir, argentino, y que Rugna lo utiliza realmente muy bien. Y creo que parte de lo argentino de ese corto está en el uso del barrio, que lamentablemente es un mm, espacio que en el cine en general no se tiende, sobre todo de terror, no se tiende a usar. ujú, ujú. Sí, y con respecto a eso, al cachetazo de Cuando Acecha, me parece que
también mucho público de terror estaba cansado de cierta maqueta o cierta fórmula hollywoodense, y la peli de Demi como que rompe bastante con ciertos cuidados que Hollywood capaz que no admite, como los niños, como Claro. los que vieron la película, como hay cosas que para el fanático de terror eso es como es un triunfo poder eh, salir, romper un poco el molde de lo que está permitido, de lo que está bien y lo que no, y me parece que Runa, al tener esa impronta tan personal y poder imprimirla desde un lugar, desde Argentina, sin tanta observación y control externo, justamente generó algo que cuando se vio en otros lugares del mundo llamó mucho la atención por lo que es y por cómo está hecha, ¿no? Eh, la escena del perro, bueno, o sea, hay un montón de cosas que en Hollywood te rebotarían de una, te dirían esto no. Entonces, al capaz estar más protegido en una producción más pequeña, donde no tenés tanta mirada controladora, él pudo desarrollar más libremente lo que quería. Eduardo, a ver si se te escucha. Ahí va. Ahí va. Ah, bueno, gracias. No, como decían los chicos, ¿cómo te llevabas con que, bueno, cuando se echa la maldad capaz que no, pero se esperaba mucho, pero capaz con Aterrados o Puntos Rojos que capaz que pegan mucho más afuera y localmente tardan un poco en entrar o pegan después de que pasa un tiempo? No sé si hay problema de distribución capaz localmente o sentís que, bueno, que a veces para que miremos acá tiene que pegar primero afuera. No, quería saber tu opinión sobre eso. Y a veces pasa eso, ¿no? Como que primero afuera le va bien y eso cuando llega acá, como algo de eso de que no serás profeta en tu tierra, ¿viste? Como que primero la validación tiene que estar afuera y si está válido afuera, cuando entra se recibe ya triunfal, entonces, bueno, es más fácil. Eh, y me parece que, no, Aterrados lo que marcó también es que no es porque antes no había, sino porque fue una de las películas de género que, que a mi modo de entender tiene un guión que está muy bueno, está bien hecha, es una película súper pequeña y con muy pocos recursos, con un buen guión, que me parece lo fundamental para que una película esté buena, que tenga una buena historia y que esté contada de, como Aterrados, me parece, eh, generó como una valía y como un soporte donde afuera, qué sé yo, que Del Toro le diga, che, vamos a hacerla, pero en Estados Unidos, todo eso generó, como agrandó muchísimo la cosa, eh, y dio soporte a lo que venía después. Eh, digo, no sé, no me preocupa tanto de si es afuera, adentro. Me encanta que acá la gente pueda ver producciones nuestras, cine nacional, y y que las valore y las disfrute, y porque nos cuentan a nosotros, porque nos cuentan desde muchos puntos de vista. Cada género tiene una forma de contarnos, y está bueno que tengamos una amplia gama de formas de contarnos, ¿no? Porque con el tiempo también las películas nos recuerdan quiénes somos también y cómo nos contamos y qué contamos, ¿no? Y estaba buenísimo que cuando Acecha sea bien argentina, que Aterrado sea bien argentina, que Punto Rojo hable de Racing y de Independiente y lo vean personas en Europa, en festivales, en Cuba, y nuestra información y nuestra manera de ser y de sentirnos y de contarnos también se pueda ver en todo el mundo. Este, es es mucha felicidad que eso ocurra, ¿no?
Recordemos que Aterrados también tuvo un éxito enorme afuera. Creo que Aterrados tuvo un éxito más fuerte afuera que dentro de lo que era el territorio argentino, pero en Estados Unidos, por ejemplo, de verdad la rompió mucho. En ese sentido, te quería preguntar, ¿vos estás al tanto de cómo son los canales de distribución de las películas en las que trabajás? Por ejemplo, Hotline. Ahora pasó por El Gomón. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Hotline? Que aparte es una muy buena película y estás excelente. ¿Qué pasa con Hotline? ¿Va a pasar a plataformas? ¿Dónde la gente... ¿Tenés idea vos qué va a pasar con eso? No, en ese caso no estoy tan al tanto de lo que va pasando. Yo sé que son producciones este, chicas que van encontrando, al no haber cine fomento de cine nacional, lo que empieza a pasar es como producciones muy, muy pequeñas que tienen lo mínimo como para poder realizarse, y después mucha... la esperanza es que eso se pueda vender, digamos, que la agarre una distribuidora y se pueda vender a una plataforma, a una distribuidora un poco más grande, y que el fin último, que es que cuantas más personas lo ven, mejor. Eh, este, pero no conozco en detalle, la verdad, cuál es el camino de, de Hotline, por ejemplo, en este momento. Eh, Sé que estuvo en muchos festivales, ganó muchos premios, le está yendo muy bien, pero yo creo que eso habría que hablarlo más con la productora, este, pero sí, bueno, el deseo quizás es ese, que termine en una plataforma donde uno pueda verla, ¿no? Eh, para ir terminando y agradeciendo tu tiempo del cual estamos abusando, también quería hacerte como las dos últimas preguntitas. La primera es sobre tu rol como director, porque vos también dirigiste, por ejemplo, teatro. Tenés Sí. una buena carrera actoral en teatro. ¿Cómo fue dirigir, por ejemplo, La Forma Anónima en teatro? Ese fue mi primer trabajo como director y dramaturgo, y fue hace muchísimos años, como 20 años. Sí, Eh, jovencito. este, y fue muy intenso, fue otro tipo de búsqueda, ¿no? No la de actoral, sino más de afuera, y, y más esto que te contaba, proponer un lenguaje particular donde nace de los cuerpos de los actores, de las tensiones que se generan, dinámicas en el espacio, en el tiempo, y como más un laboratorio, ¿no? Un laboratorio eh, de preguntas y de pruebas, que en ese momento me obsesionaban bastante. eh, y fue espectacular. Son con Juan Fiori y Juan Constantino, que los quiero mucho, y a partir de ese momento siempre somos, aunque nos veamos poco, siempre estamos con un lazo de cariño en el tiempo. Eh, pero sí, este, fue una experiencia que ahora con las clases y eso estoy volviendo, digamos, a, a practicar, que es el estar afuera y un poco dirigir cuerpos. Y con respecto a tu rol como director, como profesor, y esta es la última pregunta, con respecto a ese rol. Tenemos la suerte de hablar con muchos directores, muchos actores, que en algún momento mencionan cómo las nuevas generaciones no consumen la cantidad de cine o teatro que consumían generaciones anteriores y a veces llegan con poco bagaje cultural. ¿Cómo lo manejas eso o te estás encontrando con bagaje cultural en el sentido de vos haces una referencia al Pacino y la casan enseguida, haces una referencia al Padrino y la casan? Hmm. Y que ahora ese bagaje falta y quizás se hace un poco más difícil para la persona que está enfrente a ese grupo actoral eh, direccionarlos hacia un punto concreto. ¿Qué te está pasando a vos ahora como profesor? Claro, está buenísima la pregunta. Yo tengo alumnos jóvenes 20 años, 18, 19, por ahí,
y es otro mundo. Yo me doy cuenta que estoy re viejo, como que, que claro, como hay otra info que hay que escuchar, me parece, más que uno querer decir, no, la cosa es por acá, sino que primero escuchar lo que viene, porque los pibes te traen informaciones que no vas a sacar de otro lado, como, y esa es la realidad, digamos, primero no pelearse con lo que es, sino como escuchar lo que es y ver desde ahí cómo mezclarnos, ¿no? Eh, no imponiendo o queriendo que sepan algo que capaz que para ellos va por otro lado, porque son pibes que nacieron ya con un celular, ¿viste? Entonces es jodido. Eh, a un pibe que nació con una pantalla delante de los ojos, eh, decirle, che, ahora por 3 horas no vamos a mirar el celular y vamos a estar acá encontrándonos entre nosotros, ¿no? Como es revolucionario ya en sí eso. Entonces, no sé, yo me manejo siempre como parecido, como no, pero sí estoy atento a estas nuevas camadas que vienen de chicos más jóvenes, eh, donde ellos no conocen mis referencias capaz, pero yo no conozco las de ellos tampoco. Entonces no es que ellos están bien o yo estoy mal, sino que nada, tenemos informaciones distintas. Entonces ellos me pueden dar información que yo no tengo y yo les puedo decir, che, léete este libro, este pedacito. Capaz el libro entero es mucho, léete este capítulo. Y capaz que lo leen y entra algo nuevo y capaz que ellos me dicen, che, vi tal cosa y a mí me entra algo nuevo. Entonces no es como, no lo veo como algo unidireccional, sino como que yo también intento aprender de ellos porque son los que están tomando la posta, digamos. Y tenemos una juventud que a mí que en mi época la juventud era rebeldía, era más como, bueno, y Claro. ahora la juventud hay una gran parte que está como puesta a la derecha, ¿no? Y que defiende a la derecha y decís, wow, esto del mundo es una caja de sorpresas, ¿no? Lo que hoy es así, mañana es totalmente al revés. Y lo estamos viviendo, ¿no? Como pibes que defienden laburar más tiempo, tener menos vacaciones, eh, la reforma laboral, ¿no? Como personas que defienden acercarse a la esclavitud. Eh, y, y decís, che, qué locura, ¿no? Pero bueno, el mundo están tirando bombas en escuela de niñas y matando, y nosotros lo miramos acá y decimos, qué mal, y lo estamos viendo online, un genocidio, ¿no? Eh, entonces, ya el encontrarnos y poder mirarnos y estar juntos genera una semilla que hay que confiar que en el tiempo va a ser eso. ¿Qué nos queda? Juntarnos, no nos queda mucho más, nos queda juntarnos, que no nos quiten Totalmente. eso, ¿no? Poder estar juntos, juntarnos, a charlar, a estar juntos, a decir, che, juntos es siempre más fácil, ¿viste? Y más poderoso. Y para terminar y para cerrar, agradeciéndote muchísimo tu tiempo, ¿en qué estás trabajando ahora dentro de lo que se pueda contar? Y ahora estoy hay un par de proyectos por ahí dando vuelta que hay que ver cuándo hacen tierra, pero este, unos guiones pues, también escribo, entonces tengo un par de guiones ahí que están dando vuelta. Veremos si este año se pueden realizar. Eh, y después hay muy poco trabajo, la verdad. Entonces estoy en cine, digamos. El teatro siempre tiene la puerta abierta y eso está buenísimo. Es como, así tengas 120 años, podés ir al teatro y actuar ahí y vas a ser valorado porque tenés 120 años. Eh, eh, entonces estoy preparando un unipersonal con
con ayuda de algunos cómplices, estoy dando clases y estoy con unos proyectos ahora de una serie que prontamente tendré que grabar el mes que viene o por ahí. Así que eso, cosas sobrevolando ahí que esperemos que bajen a tierra este año, ojalá. Y la gente que se quiera anotar entonces en tu taller de actuación, ¿lo puede seguir haciendo? ¿Ya está cerrado es Sí, anual? hay ¿Cómo 2 es? días, los martes hoy de 18:30 a 20:30, es en Escobar, y los jueves a partir de abril de 19 a 21 horas. Se pueden meter en mi Instagram y me escriben y ahí vamos charlando. Los martes está medio ya explotado, los jueves todavía hay espacio, que empezamos en abril. Perfecto. Sí, en Escobar. Así que la gente de Escobar hay gente que se toma 2 bondi para llegar, también viene de lejos, pero bueno, sé que es un movimiento grande y hay que tener el tiempo. No vale Pero, la pena. pero sí, sí, Vale la sí, pena. está bueno. Demián, muchísimas, pero muchísimas gracias. De verdad que no podemos expresar el honor que ha sido hablar con vos. Ha sido un verdadero placer hablar con vos. Esperamos tus próximos proyectos. Esperemos que haya más terror. Y si no lo hay, no importa. Realmente queremos verte trabajar porque sos un actor de la puta madre. Eso te lo Qué quiero. grande, gracias. El honor es mío, la pasé súper charlando un rato y ahí recordando cosas. Y nada, me sentí muy cómodo y cuando quieran la repetimos en un tiempo, o nos cruzaremos seguramente en algún estreno, en alguna peli por ahí y nos damos un abrazo. Dale. Vale, buenísimo. Nos volveremos a conectar en el tiempo. Muchísimas gracias, Dale. Demián, y Muchísimas gracias. saludos. Hasta luego. Nos Gracias. vemos. Chao. Chau, chau. Chau, chau, gracias.